Hola a todos y a todas. Vamos a intentar ver en este vídeo un poquito el concepto de mediatriz de un segmento, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un segmento. Recordad que para dibujar un segmento necesitamos dibujar dos puntos y el segmento era el trocito de recta comprendida entre esos dos puntos, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito el concepto de mediatriz. Eh, Primero vamos a dibujarla, ¿vale? Para ver qué es lo que es una mediatriz y luego ya vamos viendo un poquito qué características tiene, ¿vale? Entonces, primera cosa que vamos a ver en el programa, pues en la herramienta donde nos aparecían las rectas hay una opción que pone mediatriz, ¿vale? Si la seleccionamos, simplemente tenemos que seleccionar el segmento del que queremos calcular su mediatriz, ¿vale? Y entonces nos encontramos con la primera característica de la mediatriz, que es una recta, ¿vale? Fijaros que cuando yo le he pedido que me dibujara la mediatriz, me ha dibujado una recta. ¿Qué características tiene esta recta? Bueno, pues vamos a ver un poquito las características que podemos encontrar. Vamos a poner la recta así porque seguramente lo veamos un poquito más sencillo. Y la primera característica que vamos a ver es por dónde pasa, ¿vale? Fijaros que es una recta que pasa por este punto de aquí y ese punto tiene la propiedad de que la distancia de ese punto a los dos lados, a los dos extremos, perdón, del segmento es la misma, ¿vale? Y fijaros que eso va a ocurrir independientemente de que yo ponga la recta más grande, más pequeña, la ponga inclinada, siempre pasa por el punto medio del segmento, ¿vale? Luego esa es la característica que vamos a notar, ¿vale? Es una recta que pasa por el punto medio del segmento. ¿Vale? Primera condición, que era una recta. Segunda condición, que pasa por el punto medio del segmento. ¿Y la tercera condición cuál es? Bueno, pues es referido al ángulo que forman esta recta y este segmento, ¿vale? Entonces hay una herramienta aquí arriba, que si os fijáis es esta de aquí, que desplegamos, que nos permite calcular pues los ángulos como ya hemos hecho en alguna otra ocasión, ¿vale? Entonces podemos dibujar el ángulo tocando la recta y la semirrecta y la recta, y veis que me marca que el ángulo es de 90 grados. Siempre pasa por el punto medio y el ángulo es de 90 grados. Y fijaros que aunque yo cambie el segmento, siempre la mediatriz va a cumplir que tiene 90 grados respecto de ese ángulo, perdón, respecto del segmento, ¿vale? Entonces recordad que cuando habíamos hablado de los ángulos, habíamos dicho que al ángulo de 90 se le decía que era un ángulo perpendicular. Entonces, siguiente característica, ¿vale? Entonces, las tres características que definen una recta, perdón, que definen una mediatriz de un segmento es que es una recta que pasa por el punto medio y que es perpendicular a ese segmento, ¿vale? Bueno, eso sería la definición de la mediatriz. Hay una característica interesante de la mediatriz y es lo que luego os voy a pedir que a ver si sois capaces de reproducir vosotros y vosotras en vuestro en la tarea que os voy a mandar para que resolváis hoy, que sería lo siguiente. Si seleccionamos la herramienta punto, ¿vale? Y ponéis el punto dentro de esta mediatriz que acabamos de calcular, aunque lo queráis mover, ¿vale? Fijaros que no os va a mover fuera del punto. Luego, lo que vayamos a estudiar de este punto, vamos a tenerlo para todos los puntos de la mediatriz, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es calcular la distancia que hay desde este punto a los extremos del segmento. ¿Cómo vamos a calcular esa distancia? Pues vamos a poner la herramienta segmento,
desde el punto que he marcado hasta el extremo. Este segmento que acabamos de dibujar, si entramos en las propiedades, en la configuración, como ya hemos hecho en otras ocasiones, le podemos cambiar de color. Vamos a ponerle de un color rojo y vamos a ponerle, en vez de el estilo de trazo continuo, alguno de los estilos de trazo discontinuos que tenéis a continuación, ¿vale? Para distinguirlo del segmento original que teníamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular ahora el segmento desde ese punto al otro extremo, ¿vale? Y a ese segmento pues vamos a volver a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos, uy, me ha creado otro nuevo punto, ¿vale? Tengo que tener cuidado. Vale, con la herramienta de mover siempre seleccionada, botón derecho, en la configuración, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a ponerle en vez de un color rojo, pues un color, por ejemplo, verde, y le vamos a seguir poniendo igual un trazo discontinuo, cualquiera de ellos me vale, ¿vale? Entonces tendríamos las dos distancias, ¿vale? Las distancias serían las longitudes de estos segmentos punteados que acabamos de dibujar. Fijaros que GeoGebra va a tener una herramienta para medir también distancias, ¿vale? Entonces, en la misma herramienta donde creábamos el ángulo, ¿vale? Tenéis una herramienta que pone distancia o longitud. Si la seleccionáis, podéis marcar el segmento que tenemos en rojo y me da la distancia de ese segmento rojo, que es en este caso de 5,13, ¿vale? Las unidades no os preocupéis, sería una unidad lineal, pues metros, centímetros, milímetros, depende de la escala a la que estuviéramos haciendo el dibujo, y seleccionando la misma herramienta, distancia o longitud, podríamos seleccionar el punto verde, el segmento verde, perdón, y ver que también la distancia es la misma. Entonces fijaros como aunque yo varíe el punto, las distancias me van variando, pero siempre las distancias a los dos segmentos son iguales. Haga la variación que haga, ¿vale? Fijaros que ponga yo el segmento como ponga, elija el punto que elija, las distancias siempre son iguales. Que de hecho, esta es la característica que hace interesante, importante a la mediatriz de un segmento, ¿vale? Que es que todos los puntos tienen la misma distancia respecto de los dos extremos del segmento, ¿vale? De hecho, si os fijáis, y me voy justo al centro del segmento, ¿vale? Fijaros que, como dijimos antes, esta recta pasaba por el punto medio, ¿vale?